ustedes hacen grandes esfuerzos. Estoy sabido que muchos de ustedes también tienen actividades en el sábado en la mañana, pueden tener actividades personales, profesionales, cualquier tipo en la tarde. Entonces la idea del día de hoy es avanzar un poquito, pero que no les va a afectar en absoluto, sino que solo para aquellos que quieren y que tengan el tiempo para acompañarnos el día de hoy, pues serán bienvenidos. La idea es abarcar un poquito más de lo del debate, especialmente en el ámbito de la sentencia, porque de aquí ya nos abarcaríamos prácticamente lo que son los recursos del derecho procesal penal, y evidentemente la sentencia es el documento fundante para las impugnaciones, especialmente en este caso de primera instancia. Nos vamos a segunda instancia, que es la apelación especial. Entonces yo, de verdad, muchas gracias, muy agradecido por su comparecencia. Solo voy a esperar unos 2 minutitos o 3 minutitos más para que se conecten los demás compañeros, porque como vamos a pasar las diapositivas, entonces no quiero que alguien se esté conectando cuando estamos en diapositivas, porque a veces nos saca del evento. Así que rogaría unos 2, 3 minutitos más, por favor, y empezamos. Gracias, muy amables, muy gentiles por su presencia. El documento del juicio oral, para el que lo quiera, lo tenga bien leerlo, si no, pues con base en la guía y con lo que aparece en el Código Procesal Penal, pues ustedes pueden desarrollar perfectamente el debate. Como ya quedamos, el día de mañana se vence el plazo para la presentación de las audiencias. De ahí, como no tenemos examen, ustedes preparan su debate. Y eso lo vamos a ver al finalizar los exámenes segundos parciales. Ustedes me envían el debate, porque esa es la nota de los 40 puntos, 10, 10 y 20. Pero como tenemos que avanzar a las impugnaciones, a esa fase de impugnaciones que es relevante, este día quiero que avancemos para que veamos la sentencia, que la sentencia es el documento sentencial que se va a cuestionar en las impugnaciones. Entonces, para ver sobre la sentencia, tengo preparado la siguiente diapositiva. Bien, jovenazos. Aquí está la sentencia. Voy a hacerla un poquito más para atrás. Sentencia. Aquí les había colocado lo que son las fases del proceso, solo para un repaso de aquellos repasos que siempre hablamos: preparatoria, intermedia, juicio oral, debate, impugnaciones y ejecución. Ya vimos lo que es la etapa de la preparación del debate, está donde se habla sobre la investigación suplementaria, la unión o separación de juicios, la cesura del debate. Y después ya nos contemplamos con el tema del desarrollo del debate, cómo se clausura el debate de conformidad con el artículo 382, la deliberación de conformidad 383 de su Código Procesal Penal. Y esto se los voy a enviar el día de hoy. Espero mandarles ya las diapositivas tal como está acá, para que ustedes lo tengan a bien tener. Y la deliberación de conformidad al artículo 383, que ya nos da el tema de la deliberación, y de ahí pues se va a determinar si es responsable o no es responsable la persona. Acá
Es importante tomar en cuenta el artículo 385. De una u otra manera, creo que eso ustedes ya lo vieron como las formas de valoración de la prueba. En nuestro Código Procesal Penal, la forma de valorar la prueba está taxativa en este artículo 385 que nos habla de la sana crítica. La sana crítica razonada. Y dice, para la deliberación y votación, el tribunal apreciará la prueba según las reglas de la sana crítica razonada y resolverá por mayoría de votos. Si es un juez unipersonal, pues no hay problema. Aquí es, porque como el debate que ustedes van a desarrollar es de un tribunal, entonces ahí sí hay mayoría. Muchas veces se van por los 3. Pero algunas veces existen los votos razonados disidentes o votos razonados concurrentes. El disidente es que no está de acuerdo y expone sus motivos, qué motivos jurídicos tiene para no estar de acuerdo con la mayoría. O el concurrente, aquel voto que emite que está de acuerdo, pero con un argumento distinto, o él expone un argumento muy específico que los demás compañeros no lo tuvieron a bien tomar. Entonces, la sana crítica razonada, compañeros, esto es un tema que seguro que ya se pudo haber tratado, que se habla de las reglas de la sana crítica razonada, que son 3, la lógica, la psicología y la experiencia. Son reglas del correcto entendimiento humano. Esto es efectivamente que tiene que haber coherencia. Por ejemplo, la regla de la lógica se habla de la coherencia de la derivación. Esa coherencia que tiene que ser congruente, tiene que ser una correcta correlación de las cosas. No puede existir una incongruencia. Hay algo que que no coincide. Una declaración del agente captor es distinta al otro agente captor, a pesar que ambos estuvieron en el mismo lugar, en la misma hora, deteniendo a la misma persona. Ahí no hay congruencia, no hay una correcta correlación. Es contradictoria y no contradictoria como lo que exige en la coherencia. Y en la coherencia lo que exige es que exista certeza, porque lo que queremos es estar seguros. Acá recordemos que en sentencia, para condenar a una persona se necesita certeza, ese quantum probatorio, la certeza. No tengo que tener dudas, no tiene que ser incongruente, no tiene que ser contradictoria. Y ahí vienen esos razonamientos concordantes, que a la larga entra ya la derivación como una de las reglas de la lógica. Esa derivación que es la deducción razonable, que es con el tema de la razón suficiente, concordante, verdadero y suficiente. Estos son las reglas de la lógica y se suman lo que es la psicología. Todo mundo, todos nosotros, en el momento que estamos juzgando, estamos haciendo valer el aspecto psicológico muy importante, los gestos de las personas, hasta qué punto pueden estar mintiendo, hasta qué punto hubo cierta comunicación previa, hasta qué punto hicieron un trama los testigos. Entonces, todo eso es psicológico y obviamente la famosa experiencia. En conclusión, esas son las 3 reglas de la sana crítica razonada: la lógica, la psicología y la experiencia. No sé si les comentaba a ustedes, pero tuve una experiencia muy especial con un juez de sentencia hace unos años que ya falleció, lamentablemente. Falleció hace ya más de 20 años. En el ámbito de la reparación civil, mire qué interesante, y por eso es importante tener presentes esas reglas. En el ámbito de la reparación civil, era un caso de falsedad material e ideológica por una propiedad que le habían vendido a la señora falsamente. Entonces ella acude a la justicia, pues en este caso se llegó a la sentencia,
y efectivamente condenaron a las personas que habían falsificado su firma para vender su propiedad. El problema es que cuando se habla de reparación civil, todos nosotros, o yo no sé si ustedes saben lo que ocurre muchas veces, o ocurría, pero hoy un poco menos creo, pero siempre ocurre. Usted compra su casa. ¿Qué es lo que dice usted? Mire, ¿a cuánto está valorada en Dicavi? Está valorada en 100,000 quetzales. Pero su propiedad realmente costó 3 millones. Entonces muchos lo que hacen es colocarle el precio de 100,000 quetzales, no de los 3 millones. Con eso están evadiendo al fisco, obviamente, porque no pagan los impuestos, que es de la compra-venta. El UCI, el famoso UCI, pues no es lo mismo pagar trimestralmente sobre los 100,000 quetzales a 3 millones de quetzales. Entonces todo eso va generando este conflicto. Entonces, cuando la persona solicita la reparación del daño, ella dice que la propiedad le costó 3 millones de quetzales. Y eso es lo que ella le había costado, es lo que había pagado. Entonces, lo que quiere es que le recuperen esos 3 millones. Pero resulta que los condenados dicen no. La escritura dice 100,000 quetzales, no 3 millones. Entonces, la reparación civil es por los 100,000 quetzales que aparecen en escritura, no por los 3 millones que ella dice que vale su propiedad. Mire qué complicado. Y aquí viene el tema hablando de la sana crítica razonada, tomando en consideración la experiencia, y lo narra perfectamente este juez de sentencia, era el Tribunal Séptimo, me recuerdo en esa época, y dice que si bien es cierto, en la documentación aparece 100,000 quetzales, pero que en la realidad este bien inmueble, tal como está claramente demostrado, no vale 100,000 quetzales, sino vale 3 millones de quetzales. Entonces, según su experiencia, la experiencia que se ha determinado en esos tiempos era que se ponía siempre el valor, un valor bastante menor al valor real. Y por eso es que él le da valor probatorio a lo que dice la víctima y a lo que dice un perito. O sea, la responsabilidad civil la fijó él no en 100,000 quetzales, la fijó en 3 millones de quetzales, tomando en cuenta la experiencia. Por eso es muy importante estas 3 reglas de la sana crítica razonada, que es la valoración, el régimen de valoración de la prueba que tenemos nosotros de conformidad a lo que dice el 385 de nuestro Código Procesal Penal. Es una forma de valoración de la prueba, y esta se basa en la psicología, la lógica y la experiencia. Bueno, ya el orden de liberación es muy importante. Si nos basamos al artículo 386, nos dice que primero el orden lógico para deliberar son las cuestiones previas. Se recuerdan lo hablamos de la etapa de los incidentes que se dan en el desarrollo del debate. Pues acá también, y muchos jueces lo que hacen es diferir la resolución de los incidentes para hasta el final. Y aquí es parte de eso, esas cuestiones previas. Después ya se va a deliberar en cuanto a la existencia del delito, si existe delito o no existe delito. Eso lo vamos a ver ahorita en relación a la teoría jurídica del delito, la responsabilidad penal, la calificación del delito, la pena a imponer, las costas y todo lo demás que se pudo haber establecido para determinar la culpabilidad o la inocencia de la persona. Ese es en cuanto al orden de liberación, el 386. Y de ahí tenemos el principio de congruencia, que ya lo hablamos de congruencia con el artículo 388. Perdonen, yo creo que hay alguien ahí que está entrando, o alguien que quiere hablar, perdónenme. Buenas tardes, licenciado. Es que fíjese que en el grupo están diciendo que aún quieren ingresar.
Sí, sí, es que ahorita si me desconecto me perdonan, pero ahorita voy a tratar de hacerlo. Solo que esto se me dificulta, permítanme. Pues sí estamos. Ok, perfecto, 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 perfecto. Gracias, Lick. Ok, no a ustedes. Entonces vamos a continuar. Muy bien, ahí estamos. Entonces, el principio de congruencia, como ya lo hemos dicho, ya hablamos sobre la sentencia Fermín Ramírez, algo muy importante, porque los mismos hechos que aparecen en la acusación, en la apertura a juicio, deben de ser los mismos hechos que el tribunal tiene por acreditado. Recordemos, aquí se estaría violentando ese famoso derecho de defensa, porque usted se va a defender de los hechos que aparecen estrictamente en la acusación. No puede variar los hechos, no se pueden cambiar circunstancias, debe de ser exactamente las mismas. Por eso es el principio de congruencia muy importante, jovenazos. Eso ya lo hablamos con el caso de Fermín Ramírez, que nos vinieron a dar una lección maravillosa, aunque sea se cambiaron los factores, pero de todas maneras sí se estableció unos hechos distintos. Y después ya viene la votación, que la votación se inicia con los vocales. Y aquí se habla ya de la absolución o condena. Recordemos que cuando exista la condena, si se determina la condena de una persona, sí o sí tiene que haber una audiencia de responsabilidad civil establecida en este artículo 124.1. Nunca se nos vaya a olvidar, por favor, el 124.1. El 124.1 es una audiencia aparte, se anexó una audiencia aparte para discutir el monto de la responsabilidad civil. Obviamente, para determinar la responsabilidad civil se tuvo que haber determinado previamente la responsabilidad penal. Entonces, después de la votación, cuando se considera que existe una condena, desde ahí se fija 3 días, y eso lo dice el 124.1 del Código Procesal Penal. Se fija 3 días, al tercer día tienen que realizar la audiencia de responsabilidad civil. En esta audiencia, como ya se los dije, se determina el daño moral, el daño emergente y el lucro cesante. Permítame, yo creo que otros compañeros están intentando, perdonen. Bien, entonces, esa resolución va a determinar el daño emergente, lo que surgió del hecho, el lucro cesante, eso que ha dejado de percibirse
es el perjuicio que se le ocasionó, y por el delito no fue a trabajar, por el delito se le cerró la empresa, cualquier cosa. Entonces ahí ese es el daño que hay que cuantificar también. Y en dado caso, por que afectó la fama, el honor de una persona, pues ahí estaríamos hablando de una situación que es bastante complicado cuantificar el daño moral. Y de ahí pues ya entramos a lo que nos compete el día de hoy, que son los requisitos de la sentencia. El pronunciamiento que siempre se hace en el nombre de la República de Guatemala, ustedes pueden ver en su Código Procesal Penal, artículo 390, dice que toda sentencia se tiene que pronunciar en el nombre de la República de Guatemala. O sea, los guatemaltecos estamos emitiendo las sentencias penales, y por eso es muy importante estos requisitos que vamos a ver, como la publicidad, como un elemento o poder de las sentencias. Y vamos a terminar con los vicios de la sentencia que aparece en el 394. Bien, entonces, al entrar acá, vamos a ver lo que es la estructura de una sentencia. Pero previo a la estructura de una sentencia, tenemos que basarnos primero en el deber de fundamentación de las sentencias. Hay un deber de fundamentación. Y esto es importante recordar el artículo 11 bis de nuestro Código Procesal Penal. 11 bis por una reforma. En el 11 bis quedó consolidado este derecho y una obligación de cualquier juez de resolver con la motivación debida. Y eso ya lo hemos hablado, la fundamentación de resoluciones. Todos los autos y las sentencias contendrán, dice el 11 bis, contendrán una clara y precisa fundamentación de la decisión. Su ausencia, miren qué interesante. Y esto es un tema que vamos a ver cuando veamos las impugnaciones, especialmente la apelación especial. Dice, su ausencia constituye un defecto absoluto de forma. Ya vamos a ver el tema de los motivos, fondo y forma de la apelación especial y casación, pero acá ya nos está diciendo, la ausencia de la motivación constituye un defecto absoluto de forma. La fundamentación, dice el 11 bis, este 11 bis por favor guárdenlo para toda su vida, guárdenlo en su cama al día de hoy, el 11 bis. La fundamentación expresará los motivos de hecho y de derecho en que se basare la decisión, así como la indicación del valor que se le hubiere asignado a los medios de prueba. La simple relación de los documentos, miren qué interesante, la simple relación de los documentos del proceso o la mención de los requerimientos de las partes no reemplazarán en ningún caso a la fundamentación. Toda resolución judicial, mire qué mejor que esto, toda resolución judicial carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa y de la acción penal. O sea, acá el tema de la motivación es una obligación de todo juez, de cualquier auto o cualquier sentencia, tiene que estar debidamente motivada. Yo se los pongo facilito y les digo, hay que motivar, ¿verdad? Pero el problema, y la realidad lo dice constantemente, es que para algunos está bien motivado, para otros posiblemente no está bien motivado. Y ahí es el problema que se da en la vida real, donde pueden declarar con lugar los recursos por falta de motivación, incluyendo el amparo. Se llega hasta el amparo y se considera, tal como dice el último párrafo del artículo 11 bis,
toda resolución judicial carente de fundamentación viola el derecho constitucional de defensa. Entonces, a través de esto, muchas sentencias en amparo revocan sentencias en el ámbito ordinario porque según los tribunales constitucionales de amparo hay una carencia de fundamentación. El problema es más práctico y más complejo, porque es ahí donde por una otra circunstancia o por intereses particulares se puede venir a revocar sentencias. Y ahí caeríamos en que para mí está bien motivado, para otra persona no está bien motivado. Y aquí es donde hay un espacio oscuro donde todo mundo cabe. Entonces, pero la idea fundamental de una verdadera fundamentación es que se ponga en forma clara, tal como lo dicen acá, que deben de expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basara en la decisión, así como la indicación del valor que le hubiera asignado a los medios de prueba. Uno está de acuerdo si omitió del por qué, si le da valor probatorio o no le da valor probatorio a un órgano de prueba. Pero a veces se les dice, pero de todas maneras para los tribunales superiores carecen de fundamentación. Entonces, esta fundamentación al establecer el requisito de la motivación de las sentencias se constitucionaliza en nuestro derecho, algo que venía siendo tradicionalmente exigido a partir de la recepción en el derecho procesal. Esto siempre ha sido así. Y por eso es que cuando se habla de la fundamentación, se trata sobre todo de que el proceso de aplicación del derecho no permanezca en el secreto, eso es muy importante, o en el anonimato, sino que quede explicitado y reciba la necesaria y suficiente publicidad. A esto lo que vamos a venir ya con el tema de los poderes del juez, que esto lo vamos a ver en estos precisos momentos. De ahí viene, cuando se habla del deber de la fundamentación, esa posibilidad de controlar la decisión judicial. ¿Por qué es importante controlar, que sea a través de la fundamentación, el control de la decisión del tribunal? Para evitar una aceptación acrítica. Porque, ¿qué sería de nosotros si no se les informa absolutamente nada a las partes más que solo fue condenado o fue absuelto? Estaríamos limitándoles que sean críticos, que puedan exponerse a un tribunal superior, cuestionar cada uno de los argumentos. Y el otro tema no menos importante es que a través de la fundamentación se logra esa publicación de sentencias. Porque lo importante es que toda la sociedad conozca los motivos por los cuales se ha llegado a condenar o a absolver a una persona. Entonces, por eso es en el nombre de la República de Guatemala estamos condenando o estamos absolviendo. Pero es más importante también que cada uno de los motivos sea conocido por la sociedad. Y también, como ahí se dice, posibilita los recursos legales. Y es lo que yo les digo, después de esta sesión, después de los exámenes parciales, segundos parciales, vamos a entrar ya directamente a las impugnaciones. Aparte de la reposición, aparte de la apelación genérica, lo que conlleva después de una sentencia de este calibre es la apelación especial. Ahí vamos a hablar lo que es el motivo de fondo y lo que es el motivo de forma, pero eso está hasta allá. Entonces, pero aquí, por la sentencia, por una fundamentación, se posibilita los recursos, en este caso de apelación especial. Después entramos a los poderes del juez. ¿Qué es el juez? Y yo me he llevado una sorpresa tan agradable viéndolos a ustedes, escuchándolos a ustedes, cómo se desenvuelven en toda la audiencia. Pero como recordemos, el juez en estos casos, en estas audiencias y en la vida real,
es el que lleva la dirección de la audiencia, es el que lleva la dirección del debate, es el que modera. Y ahí es la importancia de esa función del juez dentro del proceso penal, porque la función del juez dentro del proceso penal es decir la verdad histórica con base en las hipótesis de acusación y la contrahipótesis de la defensa, aplicando la ley, obviamente. Por ello, la actividad jurisdiccional está basada en la idea de que el juez como tercero supraparte, eso es lo importante, es una supraparte imparcial con capacidad de decidir sobre un hecho que le es sometido a su conocimiento. Lo importante acá es reflexionar al artículo 12 de la Constitución. El artículo 12 de la Constitución nos exige que para ser condenado tiene que haber sido citado, oído y vencido en juicio, dice la Constitución, artículo 12, y por un tribunal imparcial, por un tribunal preestablecido e imparcial. Estamos hablando de lo que ya dijimos en su oportunidad, juez natural, la figura del juez natural, que lo que se quiere es alcanzar esa imparcialidad. Usted, cuando se enfrenta a un juez que usted sabe que es imparcial, pues definitivamente está seguro y va a llevar todas sus armas para que esto se confronte un debate y se determine a la larga la mejor decisión porque confía en que el juez es imparcial. Entonces, cuando se habla de esos poderes del juzgador, ni modo, el juez es un esclavo de las pruebas y de los hechos. Únicamente puede tener por probados aquellos hechos que le han sido, escuchen esto muy importante, que hayan sido plenamente demostrados, y a partir de ahí puede tomar la decisión de aplicar una determinada consecuencia jurídica. El juez eso es un esclavo de las pruebas y de los hechos. Y el juez, y la función principal del juez es efectivamente impartir justicia de forma independiente, de manera imparcial y objetiva, dictando la sentencia. Esto me gusta un montón, dictando una sentencia con base en el derecho y las pruebas. Derecho y las pruebas. Aquí, hablando del derecho, hay una frase interesante, y esto lo pueden buscar ustedes, y que muchas veces se dice el iuria novit curia. El iuria novit curia. Esto en frase latina se ha traducido como el juez conoce el derecho. Miren la importancia del juzgador, y la obligación del juzgador es conocer el derecho. Ojo, aquí estoy hablando un poquito más. Estoy diciendo obligación del juez de conocer el derecho. El derecho. Aquí se confunde muchas veces el derecho con la ley. No, aquí la obligación con el iuria novit curia es el juez conoce el derecho. El juez conoce el derecho, no la ley, o no solo la ley, y va a aplicar el derecho con base a las pruebas. Por eso es algo muy importante. El juez sin pruebas, ¿por qué va a juzgar? El juez tiene que existir pruebas para juzgar. Y aquí es la importancia del desarrollo del debate. En el desarrollo del debate, siempre lo hemos dicho, es donde se presentan las pruebas, donde se desarrollan las pruebas, es donde se valoran las pruebas. Y acá, hablando de la función principal del juez, y diciendo, reafirmando el iuria novit curia, que el juez conoce el derecho. Hay casos, por ejemplo, y esto, algo también que quede claro, ustedes les gustó y les fascinó en su derecho penal sustantivo, la parte general y la parte especial, les fascinó el derecho penal.
pero hay de tener claridad que el derecho penal tal como lo hemos concebido únicamente se aplica hasta acá en sentencia. El derecho penal no se aplica antes. Obviamente la función indiciaria de la norma pues sí hay que tenerla presente para encuadrar los hechos inicialmente en un proceso, pero todo lo que es el derecho penal, el verdadero derecho penal sustantivo y el derecho penal, la parte especial, se aplica acá en sentencia. Es el único lugar donde se explica el derecho penal. Por ejemplo, siempre hemos dicho, y conjugando con lo del iuria novit curia, que el juez conoce el derecho. Imagínense el famoso caso de los adolescentes de 13 años, ambos, y que se ha dado muchísimo esto. Se enamoran y después quedan embarazados, o sea, la señorita queda embarazada. 13 años. Y uno revisa el Código Penal y efectivamente es delito de violación. Eso ya lo saben ustedes, 173 de su Código Penal. Es violación. Pero aquí nos encontramos con el tema en que, si usted le pregunta a los señoritos, les dicen que ellos no se violaron, que ellos lo hicieron todo con amor. Porque para ellos la concepción de violación lleva relacionado al ámbito de violencia. Entonces, y ellos nunca lo hicieron violentamente, sino que todo lo contrario. Y es más, hasta están felices porque van a tener un niño. Y esto, perdonen, yo sé que es algo feo de mencionar, pero sí suele pasar en la realidad. Entonces, ¿qué hace el juez en esos casos? Porque aquí el 173 dice, toda persona que tenga relaciones sexuales con una persona menor de edad, menor de 13 años, menor de 14 o 13 años, aquí no existe, exige que exista violencia. Entonces, ¿aquí qué hace el juez? Si lo aplica el Código Penal tal cual, pues a los dos los tiene que meter presos. Imagínense al niño cuando nazca a un hogar o con la abuela o los abuelos y después la discusión, ¿qué abuelo? ¿Los abuelos maternos o paternos? O sea, es un tema así. Pero el problema que tenemos ya en la práctica cuando hablamos del iuria novit curia, que el juez conoce el derecho. Aquí entra a conjugarse todo lo que es el derecho penal. Recuerdan ustedes la acción típica, antijuricidad, culpabilidad y para algunos la famosa punibilidad. Pero acá, para conocer bien el hecho y aplicar bien el derecho, no la ley, el derecho, no la ley, porque recordemos que el derecho realmente es sinónimo de justicia, a diferencia de la ley no precisamente es sinónimo de justicia, puede haber leyes injustas, y es aquí donde hay que anteponerse el derecho, se tiene que anteponer el derecho en sí. Y acá tenemos que hablar de un error de prohibición, por ejemplo, pero esto lo tiene que analizar usted en sentencia y puede determinar que existe en este caso concreto un error de prohibición. Y si hay un error de prohibición, prácticamente se determina si es un error de prohibición invencible, automáticamente queda absuelta la persona. En este caso, los menores. Y el otro caso bien especial que fue publicitado y fue bastante en el ámbito del derecho penal, pues muy triste, pero como caso anecdótico muy interesante. Aquel caso que salió en los periódicos hace unos 15 años, donde había una agente de policía con otro grupo de policías, fueron disparados por parte de un grupo de mareros. Entonces los policías salen detrás de los mareros, los persiguen. Hay mareros entran en diferentes casas del sector. Entonces, en una de esas, una agente de policía, siguiendo a un marero que penetró abruptamente una casa que ella también determinó que era ajena,
del marero, pero continuó y siguió al marero y penetró la casa igual que el marero. Cuando entra a la casa, automáticamente está oscura la casa. Usted póngase en lugar de la policía. Está oscura la casa. Y sabe que el marero puede estar enfrente. Y sabe que el marero anda armado porque ya le está en la calle. Entonces, en ese preciso instante, la agente de policía observa una sombra dentro de la oscuridad, observa una sombra que viene hacia ella. ¿Qué piensa usted en ese preciso momento? Ella siguió un marero. El marero abruptamente penetró tirando las puertas y ella lo siguió y en ese instante se da cuenta que la casa está oscura. Y de ahí en ese instante viene una sombra hacia ella. Qué difícil, ¿verdad? Ella en su mente, en forma inmediata, piensa como de plano muchos de nosotros hubiésemos pensado que venía a enfrentarla el marero y a matarla. Entonces, precisamente en ese instante ella acciona su arma y dispara. Permítame, creo que están entrando. Permítame. Ahorita, permítame. Bien. En ese preciso momento están entrando. En ese preciso momento donde ella entra, ve a esa sombra e inmediatamente dispara con la creencia que es el marero que él primero la va a asesinar a ella. Dispara y en ese instante, los segunditos después, observa que no era el marero. Era un muchacho de la casa que también estaba asustado por lo que había pasado instantes, segundos antes. Y entonces a ella la condenan por ejecución extrajudicial. Cuando uno ve estos casos, ahí está donde uno dice, aquí no se aplicó el derecho. Aquí le faltó al juez aplicar derecho. Y el derecho no precisamente es aplicar la ley. El derecho, para aplicar el derecho, usted tiene que aplicar, obviamente, la ley con interpretaciones mayúsculas de doctrina, jurisprudencia nacional, jurisprudencia internacional, y acá efectivamente se puede dar un error en los elementos objetivos de las causas de justificación. En este caso, para mí es del mejor caso, o uno de los mejores casos, para tratar el tema de un error indirecto, de un error de prohibición indirecto, de un error en los elementos objetivos de las causas de justificación, cuando una persona aprecia una circunstancia del exterior que cree que va a ser agredida ilegítimamente. Pero esto, por eso vuelvo a insistir, el poder del juez, si bien es cierto, su función principal es la de impartir justicia de forma independiente, imparcial y objetiva, también es importante recordar ese aforismo, el iuria novit curia, el juez conoce el derecho, no la ley, también la ley obviamente, pero el derecho. Para ser justos, apliquemos el derecho. Ahora vienen los poderes del juez tal cual. Permítame, es que yo creo que están entrando otros compañeros. Lo siento, lo siento. Bien.
Bien, entonces, bueno, se me fue la pantalla. Bueno, entonces, hablando de los poderes del juez o las potestades del juez, está ese poder de verificación fáctica o comprobación, que ni más ni menos se refiere directamente a la verificación de los hechos sostenidos en la hipótesis acusatoria o la contrahipótesis presentada en la sentencia en base a las pruebas aportadas en juicio y sometidas evidentemente a este contradictorio. Es ni más ni menos la verificación fáctica o comprobación, es la motivación fáctica, es la motivación que tenemos que hacer para determinar con base en las pruebas cómo realmente fueron los hechos, porque recordemos que la idea del juez es descubrir la verdad histórica, que no es fácil, obviamente. Esa película, hacer ver esa película de cómo lo que realmente pasó, y eso únicamente, como ya lo expresamos la vez pasada, se hace solo con pruebas, que las pruebas es lo que nos va a llevar a crear imaginariamente cómo fueron los hechos verdaderos. Para eso tenemos la prueba testimonial de las personas que vieron en forma directa o indirectamente los hechos, la prueba técnica, la prueba científica, cómo fue que fueron capturados, por lo que agentes fueron capturados. Es hacer toda una película nuevamente para que el juez esté seguro. Primero, ¿cómo fueron los hechos? Realmente, ¿cómo fueron los hechos? Y después, ya viene el poder de denotación, que acá es la posibilidad que tiene el juez de calificar jurídicamente esos hechos ya probados por el tribunal. Esto es la calificación jurídica. Aquí ya entra, esto es lo bonito, aquí entra ya todo lo que es el derecho penal. Acá el derecho penal lo vamos a tener desde la acción, conducta humana voluntaria, las formas de acción, por acción propiamente dicha, por omisión, las clases de omisión, omisión pura, omisión impropia. Esto es lindo, la famosa comisión por omisión. Acá aplicar también el artículo 10, el artículo del Código Penal, cuando nos pueden hablar de la relación de causalidad, la causa y efecto. Entonces, cuando siempre se habla del artículo 10, pues esto es la relación de causalidad. Últimamente se habla de la teoría de la imputación objetiva, para imputar objetivamente el hecho a la persona que se le está juzgando. Ahí entra la creación de un riesgo, la concreción de un riesgo, y que se dé dentro del ámbito de protección de la norma. Esto es la subsunción jurídica. Y el poder de connotación equitativa, pues estamos hablando de fijar ya la pena, grado de responsabilidad, establecer la consecuencia jurídica. Son los poderes del juez: la motivación fáctica, la motivación probatoria, la subsunción jurídica y el establecimiento de la consecuencia jurídica. Cuando hablamos de consecuencia jurídica, ustedes saben ya que estábamos diciendo de lo que es una pena y lo que es una medida de seguridad. Ya sabemos la diferencia entre pena y medida de seguridad, que la diferencia radica en que la pena se le aplica a la persona capaz de ser responsable, mientras que la medida de seguridad se le aplica a aquellas personas que cometieron un hecho delictivo, pero no tienen la capacidad de ser responsable. Un enfermo mental no se le aplica pena, se le aplica medida de seguridad, siempre y cuando haya cometido un hecho delictivo. Y también, no menos importante, como elemento de la consecuencia jurídica del delito, está la responsabilidad civil, la acción reparadora. Como ya lo hemos dicho, no basta con que sancionen penalmente al acusado,
sino que usted lo que quiere como víctima es que se le recupere su celular, que se le recupere su carrito, que se le reparen los daños ocasionados a su casa. O si no, pues yo sé perfectamente que en los delitos de la vida no se puede recuperar a la persona, pero sí muy importante tener presente lo que hemos hablado, la reparación del daño, el de lucro cesante, el perjuicio ocasionado, lo que se deja de devengar, lo que se deja de ganar. Esto es bien importante. Si usted lesionó o ocasionó un daño a alguien que tiene unos recursos superiores a lo normal, perdóneme, qué gran problema que se metió. Esos son el lucro cesante. Entonces, ya cayendo a lo que es la sentencia en sí, podemos ver el 389 de nuestro Código Procesal Penal, y acá nos habla de la estructura de la sentencia. ¿Qué contiene la sentencia? Requisitos de la sentencia. Para finalizar con los vicios de la sentencia que dan lugar a las impugnaciones, tal como lo dice el 394 y empieza con el 401, 402 del Código Procesal Penal en cuanto a las impugnaciones. Yo les voy a hacer llegar también una sentencia solo para tenerla ahí presente, que cómo se hace una sentencia. Vuelvo a insistir, no es que ustedes hagan una sentencia. Yo jamás los voy a poner a hacer algunas sentencias. Es muy delicado hacer sentencias. Es más, las sentencias que les voy a enviar son sentencias de 40, 50 páginas. No es sencilla. Pero para que lo tengan como su acervo jurídico-cultural. Acá en el 389, que esto no me lo estoy inventando, esto lo dice el 389, nos señala cómo debe de tener los requisitos de la sentencia, una estructura de la sentencia. Y se empieza con el encabezado. Y el encabezado, pues, señala, como todas las resoluciones, el nombre del tribunal, a qué tribunal se refiere, tribunal décimo de sentencia, tribunal undécimo de sentencia, tribunal tercero de mayor riesgo de sentencia de delitos de narcoactividad, delitos contra el medio ambiente. Es la denominación del tribunal. Y después ya viene, como es sentencia, recordemos, hablamos del 390. El 390 dice pronunciamiento. La sentencia se pronunciará siempre en nombre del pueblo de la República de Guatemala. Ahí se van a dar cuenta de la sentencia que les voy a enviar. Y así dice: en el nombre de la República, en el nombre del pueblo de la República de Guatemala se emite la siguiente sentencia, el cual deviene del proceso tal, y ya narra el encabezamiento. Después, en una sentencia, estos son los puntos concretos. Ya la sentencia que ustedes van a tener, pues van a comprobar si efectivamente concurren estos elementos, pero estos son requisitos 89. Después habla de la enunciación de los hechos. Acá se los puse así entre paréntesis, el resumen de la acusación. Y acá tiene que ver mucho el tema de la congruencia, qué congruencia que hemos hablado. La enunciación de los hechos, resumen de la acusación. ¿Se recuerdan cuando practicamos la teoría del caso a través de la imputación? En la imputación siempre pusimos, tomando en cuenta la teoría del caso, estas 6 preguntas que tenemos que tener presentes. ¿Quién? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? Esas 6 preguntas, conforme a la teoría del caso, se va respondiendo. ¿Quién? Fulano de tal. ¿A quién? Sujeto pasivo. ¿Cuándo? El lugar. ¿Dónde? Perdón, ¿cuándo? La fecha. ¿Dónde? El lugar. ¿Cómo? ¿Cómo fueron los hechos? Y el por qué. El por qué es muy importante para obtener ese elemento subjetivo del tipo, porque como vuelvo a insistir, aquí en sentencia
únicamente en sentencias donde usted pone el conocimiento de la teoría jurídica del delito. Aquí en sentencias donde usted efectivamente va a determinar si conoce, si maneja la teoría jurídica del delito. Y la teoría jurídica del delito es tan importante para hacer justicia, para aplicar derecho. No solo apliquemos la ley, jóvenes, apliquemos derecho. Y de ahí también viene, ya con base en la congruencia, la determinación precisa de los hechos acreditados por el tribunal. Ahí viene lo que hemos hablado de la motivación fáctica, los hechos acreditados. Y lo importante es que, con base en la congruencia, los hechos de la acusación deben de ser exactamente los mismos que el tribunal tiene por acreditados. Exactamente los mismos. Si no, hay incongruencia. Y si hay incongruencia, se viola el derecho de defensa, porque la persona se defendió de los hechos de la acusación. Desde ahí se viene defendiendo. Y después vienen los razonamientos que inducen a condenar o a absolver. Acá estamos hablando de la motivación probatoria. La anterior, la motivación fáctica, es que para algunos en términos más coherentes, tendría que ser primero la motivación probatoria y después la motivación fáctica. La motivación probatoria porque primero usted va a obtener las pruebas. ¿De dónde saca los hechos? ¿Cómo el tribunal tiene por acreditado unos hechos? Con base en los medios de prueba, con base en los que dijeron los testigos, con base en los análisis que hicieron, con base en los informes que tienen, con base en los dictámenes que se obtuvieron, con base en la expresión de los peritos que se tuvieron, con base en las cámaras, con base en las escuchas telefónicas. Con base de estas pruebas es que usted obtiene cómo fueron realmente los hechos, qué manera fueron los hechos. Entonces, cuando se establece de qué manera fueron los hechos, es con base en las pruebas. Pero en nuestro Código Procesal Penal primero se requiere que los hechos se establezcan y después ya se haga la motivación probatoria. La motivación probatoria son los razonamientos que el juzgador o el tribunal determina si le da valor probatorio, no le da valor probatorio a cada uno de los medios de prueba y explicando por qué le da valor probatorio. Por ejemplo, regularmente se dice, en cuanto al testigo José López, este tribunal le da valor probatorio en virtud que fue conteste, fue directo, fue claro, no fue contradictorio en sus exposiciones, el cual expuso esto y esto y esto y esto, y al cual, como ya se indicó, se le da valor probatorio. En cuanto al documento o al informe emitido por INASIF, en cuanto a que las huellas corresponden al acusado, este tribunal determina que le da valor probatorio, toda vez que el informe no fue contradicho por las partes en el momento del desarrollo del debate. Entonces, cada uno de nosotros le da el valor probatorio que corresponde a ese documento. Y así se va desarrollando esa motivación probatoria. Y acá es donde ya hablamos de la sana crítica razonada, la lógica, la psicología y la experiencia como las reglas de la sana crítica razonada. Después entramos a la existencia y calificación del delito. Es la subsunción jurídica, es la motivación jurídica. En esta parte de la motivación jurídica es teoría jurídica del delito, jóvenes. Tanto en el apartado de la existencia y calificación del delito y la participación del acusado y su responsabilidad penal, jóvenes, aquí es pura teoría jurídica del delito. Por eso yo les dije hace un ratito, el derecho penal en sí se aplica acá. Todo lo que ustedes aprendieron en estos años de derecho penal 1, derecho penal 2, derecho penal 3, acá en estos dos ítems de los requisitos de la sentencia se aplica. Acá se aplica
la teoría jurídica del delito que hablamos. Acá se aplica la autoría y participación. Las teorías de la participación, las teorías del dominio del hecho, quién domina el hecho, los grados de participación, quién es cómplice, quién es cooperador necesario, quién es cooperador no necesario, la autoría mediata. Todo esto es aquí donde usted tiene que sacar ese conocimiento, no solo la ley, conocimiento doctrinario, conocimiento jurisprudencial. Y también la individualización de la pena. Eso es un dolor de cabeza, tomando en cuenta que tenemos nosotros los marcos, el marco legal lo tenemos fijado en los tipos penales. El marco legal que la sanción es de 15 a 40 años, de 25 a 50 años, de 8 a 20 años. Ese es el marco legal. El marco legal que todos conocemos y los podemos ver en nuestro Código Penal. El problema para la individualización de la pena acá en Guatemala es que aparte del marco legal, tenemos que tener un marco legal abstracto. Eso está bien. ¿Cómo se hace el marco legal abstracto? Tomando en cuenta lo que dice el artículo 62, 63, 64 del Código Penal. Ese 62 es cuando nos habla de la responsabilidad que tiene el de la consumación del delito, el de grado de tentativa, el del grado de participación en el grado de tentativa. Todo esto porque aquí es donde si es cómplice se le baja a dos terceras partes, si es tentativa pues se le baja a una tercera parte. Eso lo dice el artículo 62, 63 y 64 de nuestro Código Penal. Eso es para fijar el marco legal abstracto. Obviamente, también tenemos que tomar en cuenta aquí, para determinar el marco legal abstracto, el tema de los concursos de delitos. Recuerdan ustedes, cuando es un delito concurso real, pues se aplicarán todas las penas sumadas. Un concurso ideal, no. El concurso ideal, el que tenga la pena mayor, se aumenta una tercera parte. O el delito continuado, que a la larga es un mixto entre el concurso real y el concurso ideal. Es mixto a la larga, porque es un concurso real, pero se le aplica una pena como si fuera un concurso ideal. Aquí, con base en el artículo 62, 63, 64 del Código Penal y lo que es el concurso de delitos, logramos establecer ese marco legal abstracto, que ese marco legal abstracto es como el acordeón, se ancha o se acorta. Depende si es cómplice, depende si lo hizo en grado de tentativa, depende si fueron varios delitos, entonces se va anchando. Si es un solo delito y si es en grado de tentativa o complicidad, se va disminuyendo. Entonces ahí nos vamos a dar otro marco, un marco legal abstracto, distinto al marco legal. Y de ahí ya viene el famoso artículo 65 del Código Penal, porque en el artículo 65 del Código Penal se establece y dice fijación de la pena. El problema del artículo 65 del Código Penal es que no nos dice mayor cosa. Máxime ahora ya se eliminó la frase de mayor o menor peligrosidad. Prácticamente ya solo nos quedó ver las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Las circunstancias modificativas ya sean agravantes o atenuantes. Y aquí viene el tema del derecho, porque usted tiene que calificar unas circunstancias agravantes que afectan a la culpabilidad, que afectan a la punibilidad, que afectan al injusto, porque no todas las circunstancias agravantes pueden afectar exactamente lo mismo. Unos pueden afectar el injusto, otros la culpabilidad y otros la punibilidad. Lo mismo suele pasar con las atenuantes. Y ya de ahí usted fija la pena. El problema, lo que lo estoy diciendo, y eso van a verlo en la sentencia, es que motivación es muy poca. Muy poca en teoría jurídica del delito. La sentencia solo dice, en el presente caso,
se cumplen con los elementos de la teoría jurídica de delito porque se comprobó que hubo una acción, tipicidad, anterioridad y culpabilidad. Eso es lo que dice. Y se da la calidad de autor de cumplir con el artículo 36 del Código Penal. Y en cuanto a la fijación de la pena, es demasiado pobre. No hacen ese análisis de la... Sí logran hacer el análisis del marco legal abstracto, pero al revés. Bueno, es un tema complejo, pero lo importante es tener presentes que para fijar la pena, 62, 63, 64, el concurso de delitos, que creo que es 59, 60, 61. Y después el artículo 65 para fijar, porque el artículo 65 lo que nos establece es determinar esas circunstancias modificativas de la responsabilidad penal en cada caso concreto. Y después tenemos la responsabilidad civil, recordándoles que cuando se va a la deliberación y determina que es culpable la persona, ahí se queda pendiente y se realiza la audiencia a los 3 días de fijar la responsabilidad civil. Con el auto de la fijación de la responsabilidad civil, esto se viene y se incluye en el documento sentencial. En el documento sentencial se va a establecer la responsabilidad civil de la persona o personas. Después, como algo muy importante tomar en cuenta, viene la cita de leyes, toda la cita de leyes que el juzgador considere oportuna citar, ahí sí que solo citar, y el por tanto es el fallo en sí, es donde se determina, es el resumen total de todo lo que es el documento sentencial, porque en el por tanto, en el fallo en sí, en el por tanto dice que tomando en cuenta las consideraciones anteriormente establecidas, se considera que la persona es penalmente responsable por el delito de homicidio en estado de emoción violenta. Por lo tanto, se le impone una sanción de 6 años de prisión inconmutables. Bueno, ahí, hasta en eso tenemos que saber que desde el momento en que pasa de 5 años, una pena ya no es conmutable y siempre se pone. Y se considera, pues, ya la consideración dentro del por tanto, que la persona deberá seguir guardando prisión o ya con la sentencia la persona debe de ser trasladado a la granja penal Canadá de Escuintla para el cumplimiento de la pena. Y ahí termina la sentencia. Algo importante que tenemos que tomar en cuenta, jovenazos, es el 394 de nuestro Código Penal, porque esto es lo que nos va a servir. El 389 nos señala los requisitos de una sentencia. Ahora el 394, tenerlo presente. Ya hablamos, cuando hablamos del 11 bis, señala taxativamente que si no está bien fundamentada, viola los derechos constitucionales de derecho de defensa. Y acá, como vicios de sentencia, podemos ver algo muy importante. 1, que el acusado o las partes civiles no estén suficientemente individualizadas. Ya sería un vicio de la sentencia. Que falte la enunciación de los hechos imputados, la acusación, o la enunciación de los daños y las pretensiones de reparación de actor civil. Tiene que hacerse constar en la sentencia. Si falta o es contradictoria la motivación de los votos que haga mayoría o no se hubieran observado en ella las reglas de la sana crítica razonada. Miren acá, vicio la sentencia es faltar a la sana crítica razonada y esto nos habilita la apelación especial, tal como lo dice también el 11 bis. Que faltare o sea incompleta sus elementos esenciales de la parte resolutiva, lo que ya hablamos. Que falte la fecha o la firma de los jueces. Bien, es vicio la sentencia. Y la inobservancia de las reglas previstas para la redacción de las sentencias. La redacción en sí, esta tiene que estar contemplada en todas las sentencias para que no exista vicio en la sentencia. Entonces, jóvenes,
esto era importante para mí, avanzar en que ustedes ya saben, ya tienen la guía, hoy se las envié, la guía del desarrollo de un debate. Tengan presente que el debate finaliza con este instrumento, con la sentencia. Esto era necesario para mí poder trasladárselos, aunque sea en un horario extra, y que se los agradezco de corazón tenerme la oportunidad de escucharme. No, aquí como yo les dije, aquí no se trata de ganar o perder. Aquí ustedes lo están haciendo maravillosamente bien. Estoy satisfecho y contento con las audiencias que estoy viendo y oyendo. Si no, no se trata de eso, se trata de aprender, se trata de ir viendo más la cultura jurídica penal. Esto quizás a muchos no les va a servir en su vida profesional, pero más de algunos de ustedes sí. Esto, si ustedes van a ser jueces, que espero que sean jueces, que sean magistrados, que sean fiscales, que sean defensores, que se puedan desarrollar bien en el ámbito profesional, ustedes no saben si algún día van a ser jueces. Y les anticipo, para ser juez acá en Guatemala es fácil, relativamente fácil, distinto a otros países, o como debería de ser. Es que en otros países para ser juez, perdóneme, no puede ser cualquiera. Y es por eso las grandes deficiencias que tenemos en nuestro sistema. Cualquiera sea juez. Mientras este sistema perdure, que espero que esté cambiado, pero les voy a comentar, a grosso modo, usted se gradúa de abogado. Aquí hay un problemita también, porque convocatorias, la Corte Suprema tiene que sacar convocatorias y puede hacer convocatorias para externos o para internos. Últimamente solo ha habido internos, y esto es grave, porque tenemos que alimentar también al sistema, oxigenar también al sistema. Entonces, el día que haya convocatorias externas para abogados, ahí lo que se hace es un examen, y si ese examen usted lo aprueba, entonces pasa a un curso, creo que de 6 meses en la Escuela de Estudios Judiciales. Y si usted aprueba ese curso, a usted ya lo juramentan como juez. Ya solo estar esperando la designación correspondiente a cualquier lugar de la República como juez de paz. Cuando usted ha hecho una carrera de 4 años como juez de paz, ya también ya está apto para dar el siguiente paso, que es el juez de instancia. Y también tiene que pasar un examen similar al anterior, y después pasar un curso de la Escuela de Estudios Judiciales, más o menos unos 6 meses. Y al aprobar ese curso, ya usted puede, ya lo pueden juramentar para juez de instancia, y ya solo esperando la designación correspondiente. Hasta ahí, lamentablemente, se termina la carrera judicial. Porque después, para ser magistrado de sala, ya son aspectos eminentemente políticos, que es una discusión y una cuestión que no se está de acuerdo, porque una verdadera carrera judicial es de juez hasta sala de apelaciones. Pero hoy por hoy está cortada. Por eso es que muchos jueces no participan a magistrados, porque si no pueden perder la calidad de jueces después. Ya después sigue lo que es Corte Suprema de Justicia, ya es más político aún. Entonces, pero ustedes pueden serlo. Está ahí la posibilidad, y para los que van a ser jueces, esto les va a servir demasiado. También para los que no, porque las impugnaciones se plantean con base en los errores, en las falencias de las sentencias, especialmente la motivación. Por eso la motivación muy importante, jóvenes, recordar el 11 bis, recordar la sana crítica razonada, profundizar en la sana crítica razonada para que las sentencias pues vayan bien fundamentadas y no puedan ser contrarias a lo que se establece como casar un recurso de apelación o casación. Bien, jovenazos, ¿tienen algún comentario, alguna duda? De verdad, yo les agradezco por dar este tiempo, porque es un tiempo extra de ustedes, es un tiempo que uno les está limitando, pero no con mala intención, sino para
avanzar y los que crean que esto les puede servir re bien y los que no, pues no pasa nada. Yo, bueno, insistir, esto es un tema extra nada más. Lo más importante para mí es su debate y estoy encantado con sus audiencias. Así que, por favor, algún comentario. Estamos acá a sus órdenes. Y si no, pues yo sé que es un fin de semana, quieren tomar su cafecito y ahí está. Y nos miraríamos, jovenazos, hasta después de los segundos parciales, recordándoles que ya con la guía del debate, ustedes tienen que hacer ese debate, que les vale 20 puntos, y al finalizar del segundo parcial, ya ustedes me los van a enviar. Así que pasen buena tarde, jovenazos, perdonen la tarde, si me da otra oportunidad para un repaso de todo el curso sería fantástico, pero tampoco no los quiero afectar. Pasen buena tarde, jovenazos. Muy buen sábado. Todo corazón. Muchas gracias. Se cuidan. Hasta luego. Hasta luego. Mucho gusto. Una consulta, Lick. Sí, doña Esther, cuénteme. Gracias, Lick. Disculpe, fíjese que yo tengo la duda, ¿cómo es que se aplica cuando dice que la pena se va a aumentar una tercera parte? La verdad no he comprendido bien ese tema, no sé si me lo podría explicar, Sí, perdone. claro. Eso es en el tema del concurso de delitos. Ajá. El concurso de delitos, hablamos de 3 concursos.